¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes. Vamos a continuar con esta catequesis. En este caso vamos al enunciado de creo en el Espíritu Santo. Y con este enunciado cerramos la Trinidad, digamos. Ya dijimos que creíamos en Dios Padre, ya dijimos que creíamos en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, y ahora creemos en el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Recuerden que lo hablamos eso al inicio. Tenemos un solo Dios en tres personas, una sola naturaleza en tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Del Padre, el Padre engendra al Hijo, no crea, engendra al Hijo, y del Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo, que tampoco es creado. Los tres son eternos, las tres personas son eternas, y forman un solo Dios, una sola naturaleza. De tal modo que si falta uno de los tres no se daría la naturaleza divina. Estamos haciendo ficción, porque están los tres. Entonces, un solo Dios en tres personas divinas. En Jesucristo es al revés. Es una sola naturaleza, una sola persona en dos naturalezas. En cambio, en la Trinidad es tres personas en una naturaleza. La naturaleza es la divina, que engloba a las tres personas y le hace una unidad. En Jesucristo es una sola persona, que es la segunda de la Santísima Trinidad, que posee dos naturalezas: hombre, naturaleza humana, y naturaleza divina. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces esta tercera persona de la Santísima Trinidad durante mucho tiempo se lo llamó el gran desconocido, porque no se lo invocaba del todo, no se tenía mucho desarrollo teológico en un tiempo de la Iglesia, no en los primeros siglos, hasta entrada a la Edad Media, sino en un momento más moderno de la Iglesia. Hoy en día, a mi parecer, creo que el gran desconocido es Dios Padre, más que el Espíritu, porque con el advenimiento de los carismáticos y etcétera, ha ido resurgiendo esta conciencia de lo que es el Espíritu Santo como segunda persona de la Santísima Trinidad. Vamos a algunos textos bíblicos para ver la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, para ir descubriendo qué es un poco. Bueno, si vamos al capítulo 1, lo primero que tenemos que saber es que la Biblia en el Antiguo Testamento va a llamar al Espíritu Santo de dos maneras distintas. Con la palabra nefes, que significa como soplo de vida, como aliento, nefes, o ruach, que es soplo, ¿sí? Viento, soplo, aire. Entonces, el ruach es soplo y la nefes sería el aliento de vida. Y acá en el capítulo 1, versículo 1, vamos a ver de lo que el Señor nos está hablando, pero siempre es el mismo Espíritu de Dios. Capítulo 1, versículo 1 del libro del Génesis. Primer libro de la Biblia, primer capítulo y primer versículo ya nos habla del Espíritu. Al principio Dios creó al cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío, las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo, ruach, de Dios aleteaba sobre las aguas. Algunas traducciones dicen el Espíritu de Dios, porque es el mismo modo de designar a Dios, ¿sí? Si vamos nosotros, por ejemplo, al Salmo 104, hemos citado pocos salmos, por eso quise buscar alguno de los salmos. Si nosotros vamos al Salmo 104, versículo 30, vamos a ver lo siguiente. Si envías tu aliento, recuerdan, nefes, si envías tu aliento, son creadas. Está hablando de todas las cosas, ¿no? Está hablando de que el Señor crea todas las cosas, ¿sí? Si quitas tu aliento, expiran. Si envías tu aliento, son creadas y renuevas la faz de la tierra, ¿sí? Este espíritu creador, este soplo, este ruach, este aliento de vida, esta nefes, está dando vida. Si vamos al Génesis capítulo 2, versículo 7, vamos a ver que nosotros poseemos el espíritu
de Dios en nuestra propia creación, al instante de nuestra creación. Capítulo 2, versículo 7. En la creación del hombre dice: entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló su nariz un aliento de vida. Un aliento de vida, es decir, sopló un aliento de vida, nefes, lo que nos da vida. Por eso le decimos al Espíritu Santo que es nuestro gran vivificador. Bueno, en el Antiguo Testamento hay un montón de partes, sobre todo en Ezequiel, en Isaías, en el Éxodo, en varios lugares del Antiguo Testamento habla del Espíritu, ¿sí? Es una presencia que está, es decir, el Espíritu Santo se ha ido revelando esta realidad trinitaria de Dios. Bien, vamos un poquito al Nuevo Testamento. El texto por ahí más clásico es Juan 20. Juan 20, 22, vamos a ver lo siguiente ahí. Y al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu. Sopló, ruaj, soplo, ¿sí? Lo mismo que hizo Dios con el hombre cuando lo creó, que sopló un aliento de vida para que viva el hombre. Acá Jesús sopla el Espíritu Santo sobre los discípulos para que tengan vida divina, vida de la gracia, no ya la vida humana del Antiguo Testamento, sino la vida divina. Por eso sopla el Espíritu y dice: los pecados serán perdonados a quienes ustedes se los perdonen. Es decir, el poder que tiene la iglesia de la llave es el poder fruto de la venida del Espíritu Santo. Vamos a Mateo 28. Vamos a ver cómo Jesús, el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, la voz del Padre, está la presencia trinitaria ahí. Jesús bautizándose, el Espíritu Santo descendiendo sobre paloma y la voz del Padre diciendo: este hijo muy querido, escúchenlo. Pero vamos a ir a Mateo 28, capítulo 28, versículo 19, que nos dice: vayan y anuncien, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Es decir, la presencia trinitaria sale de la boca de Dios, sale del Antiguo Testamento, sale del Nuevo Testamento y desciende, es enviado por Jesús a sus discípulos para que perdonen los pecados. Y ahora vamos a ver en Pentecostés. Vamos a Hechos 2, capítulo 1 al 4, por ejemplo. Al final, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo está dentro del Antiguo Testamento, dentro del Nuevo, y está para una misión. ¿Eso por qué? Porque cada uno de las personas de la Santísima Trinidad tiene una misión, ¿sí? El Padre decimos que es el Creador, aunque las tres personas divinas actúan siempre en todo, pero cada uno predomina, se le da una misión. Entonces el Padre es el Creador, el Hijo es el restaurador, es el que rescata, es el que redime, y el Espíritu Santo es el que conserva la obra de redención. Por eso hubo un tiempo del Padre, del anuncio del Antiguo Testamento, un tiempo del Hijo, y ahora está el tiempo del Espíritu, que es el tiempo de la Iglesia, ¿sí? La Iglesia, ustedes saben que es animada por el Espíritu Santo. La Iglesia está animada por el Espíritu, ¿sí? Todo lo que pasa dentro de la Iglesia es gracias al Espíritu Santo. El poder de la llave, como vimos recién, el poder sacramental, el poder de dar vida divina, vida de gracia, ¿sí? Ese soplo de Dios sobre cada uno de sus discípulos. Y recibimos el Espíritu Santo, como ya dijimos, en nuestra constitución propiamente humana. Ya en la creación del hombre, Dios sopla el Espíritu sobre nosotros, ¿sí? Entonces,
intratrinitaria, o sea, dentro de nuestra vida interior, nuestra constitución más esencial, habita la Trinidad. En nuestra existencia somos imagen y semejanza, está la inhabitación trinitaria en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra existencia, ¿sí? Y esa vida intratrinitaria también nos prepara a nosotros, por ejemplo, para recibir el bautismo. Cuando recibimos el bautismo, recibimos el Espíritu Santo también, ¿sí? Recibimos el Espíritu Santo, que es el que nos permite poder recibir la fe, la esperanza y la caridad, ¿está? Y también recibimos el Espíritu Santo en la confirmación, que es como un plus, es el Espíritu Santo que ya desciende con sus 7 dones sobre nosotros y nos constituye en verdaderos cristianos, confirmamos la fe de nuestro bautismo y la decisión de incluso entregar la vida, ¿sí? Recuerden que en nuestra confirmación prometemos morir mártires. Bien, los dones del Espíritu Santo son 7. El primero es el don de sabiduría, que no es la erudición, conocer mucho, tener mucho en la cabeza de todo, de cultura general, no. Es tener la posibilidad de poder comprender el plan de Dios, ¿sí? Tener la capacidad de poder comprender el plan de Dios. El hombre sabio es el que comprende por dónde pasa la voluntad de Dios, ¿sí? Y también está el don de entendimiento, que es el que nos da la posibilidad de conocer, amar y aceptar las verdades divinas. Si yo hay cosas que no acepto, yo no acepto la Inmaculada Concepción, porque falta la plenitud del Espíritu, falta este don, ¿sí? Por eso nuestros hermanos separados u otras religiones no tienen la plenitud de la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo, el que les revelará todo, dice Jesús. Yo le enviaré un Espíritu, un Paráclito, que les hará recordar todo, les revelará todo. Bueno, hay muchas iglesias que eso no lo tienen, por más que lo pidan, ¿sí? Porque vimos que el Señor sopló sobre sus discípulos. Y después en Pentecostés descendió sobre cada uno de sus discípulos. Después está el don de consejo, que es el que nos permite orientar, discernir a otros, ¿sí? En su dolor, en su angustia, pero discernir y orientar en orden a qué? Y en orden a la vida divina, en orden a la gracia, en orden a poder vivir la vida de santidad, ¿sí? Está el don de ciencia, que no tiene que ver con aprender física, matemática, física cuántica, sino que es el que nos da la posibilidad de escudriñar la sabiduría de Dios, escudriñar los misterios, poder mirar las cosas con los ojos de Dios, poder tener la mirada que Dios tiene sobre el mundo. Después está el don de piedad, que es el que nos permite la apertura a la gracia, a través que nos da la posibilidad de poder rezar, de generar en nosotros hábitos de oración, hábitos de confesión, hábitos de la misa, gustar las cosas de Dios. La fortaleza, que es el que nos permite no tener solamente aguante, ser una persona voluntaria, sino que la fortaleza es la capacidad de tener la paz en el medio de la cruz, la perseverancia en el medio de la cruz. Esa es la gran fortaleza. Y después el temor de Dios, que es el que nos da la gracia de la obediencia, la voluntad de Dios y el respeto a aquello que es Dios y que nos permite a veces frenarnos al pecar, porque no queremos ofender a Dios porque lo respetamos y lo amamos. Esos dones se nos dan a nosotros a través de la confirmación y los recibimos también en el bautismo, y son dones que se tienen que pedir. Hay que pedirlos, estos dones. Ya los tenemos incubados, tenemos que pedirlos. La misión del Espíritu Santo en la Iglesia es la santificación. El Espíritu Santo es el que ha inspirado la Sagrada Escritura, toda la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, el Nuevo, es toda obra del Espíritu, ¿sí? Y también es el que mejor nos va a hacer entender la Escritura. Y como habita dentro de la Iglesia, la que mejor nos va a hacer entender los mandamientos y la esencia de la Iglesia es el Espíritu Santo. Por lo tanto, tengo que tener la capacidad de invocarlo constantemente. Hay una oración muy bonita: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos fuego de tu amor, mediante tu Espíritu será creado, renueva la faz de la tierra. ¿Sí? Es una oración muy conocida, muy clásica, Volveni Creator, ¿sí? Cantado. Bueno, tenemos que ser capaces entonces de invocarlo más a Dios para poder escudriñar mejor la Sagrada Escritura. ¿Dónde lo encuentro al Espíritu Santo? El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice algo hermoso, nos dice: al Espíritu Santo lo encontramos, en primer lugar, en la Sagrada Escritura que Él mismo inspiró, en la tradición de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre, es decir, han sido inspirados, en el magisterio de la Iglesia al cual Él asiste a la Iglesia para que enseñe lo verdadero, en la liturgia sacramental, en los sacramentos, en la oración actual,
Él intercede en todas nuestras oraciones. En la vida apostólica, misionera, en el testimonio de los santos, lo encontramos al Espíritu Santo, ¿sí? Pero sobre todo lo vamos a encontrar en la oración. Tenemos que rezarle mucho al Espíritu, que es el que guía la barca de Pedro, que es aquel el que sostiene al Papa y que es el que nos ilumina, ¿sí? Es el que nos da la verdad, el Espíritu de verdad, el abogado, el que intercede por nosotros, el que nos acompaña en este peregrinar hasta la segunda venida de Jesucristo, es el Espíritu Santo. Por eso, cuando digo creo en el Espíritu Santo, estoy creyendo en todo esto, estoy creyendo que se me ha sido dado en mi creación, en mi existencia, se me ha sido regalado en el bautismo, en la confirmación, y que es una persona de la Santísima Trinidad que anima, que alienta a la Iglesia, que la vive y que me hace vivir en gracia. Por último, nuestra vida de gracia, que es la búsqueda de la santidad, que recuerden que ese es nuestra vocación, ¿sí? Como bautizado, de buscar la santidad, la vida de santidad, se nos da a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, la vida de la gracia, la vida de permanecer sin pecado mortal, de permanecer en la amistad de Dios, de que nuestras obras sean meritorias para el cielo, también depende del Espíritu Santo, que es aquel también el que transforma las especies de pan y vino en cuerpo y sangre. Así que el Espíritu Santo es el que está actuante ahora en esta etapa de la historia. Ya vimos cómo estuvo siempre en realidad. Por eso los invito a invocar al Espíritu Santo, a comprometernos más en nuestra vida de fe, en nuestra vida de oración, pedir los dones para poder entender más la fe, para poder amar más la voluntad de Dios, para poder amar más a la Iglesia, para comprender mejor la enseñanza y la doctrina de nuestra Santa Iglesia Católica y para también ir creciendo en el temor de Dios y sobre todo en la fortaleza y en la piedad. Bueno, cualquier duda que tengan me avisan, me mandan por privado. Que el Señor los bendiga y los guarde. Bendiciones.